quiero que miremos el versículo que trabajamos la semana pasada para desde ahí contextualizar lo que estamos diciendo. Acompáñame en primer lugar a Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Ok? ¿Desde dónde comienza nuestra enseñanza? Comenzamos desde el origen de los tiempos, desde el primer hombre, Adán, desde el primer pecado que cometió Adán y Eva. Y una de las consecuencias que veíamos que tenía el pecado de Adán y Eva fue el hecho de que hubo la maldición sobre la tierra. Y a consecuencia del pecado, el Señor le comunica a Adán y le dice: maldita será la tierra por tu culpa, por tu causa. Cardos y espinos te producirá, y con el sudor de tu frente ganarás el pan. Pero es importante que nosotros veamos que esto no fue lo que Dios creó. Esta es la consecuencia de lo que el hombre hizo. Lo que Dios creó fue un paraíso perfecto, donde el hombre trabajaría, labraría la tierra, cuidaría del paraíso del Edén, pero podría disfrutar de los bienes de ese paraíso sin que tuviera que pasar por una serie de penurias, de vicisitudes, sino que por el contrario, su trabajo fuera algo gozoso, algo que le trajera alegría, que le trajera beneficio. Pero a causa del pecado, dice el Señor, la tierra se torna maldita. Las finanzas, la parte económica, en vez de ser una bendición, se torna una maldición para el ser humano. Y nosotros podemos ver eso a nivel micro como a nivel macro. Las grandes guerras que hay en nuestro mundo, muchas de ellas son guerras motivadas porque queremos tener la posesión de los bienes. Las guerras en muchas ocasiones tienen una excusa pública, pero tienen una razón real. Y es que decimos, en tal país hay petróleo, entonces necesitamos quedarnos con ese petróleo. ¿Qué mejor manera de quedarnos con él que hacer una guerra? Algo que nos tocó a nosotros como país, la separación con Panamá. Una guerra entre Panamá, siendo Panamá parte de Colombia. Panamá se separa, hay una, entre comillas, no hay una guerra, pero sí hay un conflicto. Y cuando nos damos cuenta, ¿cuál es la razón del conflicto? Que alguien se quede con la posesión del canal, ¿cierto? Y eso lo vemos a nivel macro, pero lo vemos a nivel micro en nuestro país, ¿cierto? El uno contra el otro, intentando el dueño de la empresa sacar el mayor provecho de su empleado, cada uno por amor al dinero, haciéndole daño a otra persona con el fin de poder obtener riqueza. Ese es el resultado del pecado. El pecado malversó el propósito de las finanzas, el propósito de los recursos, prostituyó el valor del dinero. Y hoy en día nosotros somos víctimas de esa consecuencia del pecado. Yo les decía, el pecado tocó todas las áreas y todos los aspectos de la vida del ser humano. Y es importante que la salvación de Cristo también toque todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso es importante ver qué tiene la Biblia que decir respecto a la redención de nuestras finanzas. ¿Es parte del plan de salvación que nuestras finanzas sean redimidas para el reino de los cielos? La respuesta es sí. Hay algo muy importante, hay aspectos muy importantes que aprender y las finanzas tienen mucho que decir sobre el plan de salvación y el propósito de salvación que Dios tiene con nosotros. Dios no solamente quiere venir a salvarte del infierno, Dios quiere venir a salvarte de muchos aspectos de la consecuencia del pecado. Y lo que nos interesa es que Dios quiere librarnos de esa consecuencia y de esa maldición que ha sido el dinero para la humanidad. Por eso, vuelvo y repito, es importante conectarnos y permitir que la palabra del Señor hable. Olvídate de los preconceptos de lo que has oído. Olvídate de que hay personas dándole un mal uso al dinero. No es nuestro problema. Si alguien hace mal uso de un tema como estos para usufruir una ganancia personal, es un problema de él. Pero en mi concepto, cuando alguien usa mal un término o un tema, con mayor razón nosotros como iglesia tenemos que darle un buen uso
¿Por qué? Porque no podemos permitir que alguien que usa mal las cosas sea la persona que es escuchada. Nosotros que creemos en que debemos darle un buen uso, tenemos que alzar nuestra voz y decir, esto es lo bíblico, esto es lo que Dios quiere. Amén. Muy bien. En el texto que leímos en Hebreos 4, vemos la primera ofrenda. Y decimos que Abel ofreció un excelente sacrificio y dice que por medio de su ofrenda alcanzó el testimonio de ser un hombre justo. Y este fue el énfasis que hicimos en nuestra primera predicación. La ofrenda no tiene que ver ni con la cantidad de dinero que usted pueda dar, y que la ofrenda pueda ser más significativa porque usted da más o da menos. Eso no tiene nada que ver en la palabra. En la palabra, lo que tiene que ver con la ofrenda es la actitud del corazón. Si mi actitud es la actitud correcta para dar para el reino de los cielos, esa ofrenda se vuelve un elemento transformador, un elemento redentor de mi vida. Pero por el contrario, si esa ofrenda es dada de una manera equívoca, esa ofrenda lo que hace es traer condenación. Es el caso de Caín y de Abel. Caín lo hizo de una mala manera. Caín lo hizo con una mala motivación y su ofrenda generó pecado en su corazón. Abel lo hizo de la manera correcta y al hacerlo de la manera correcta, su ofrenda generó justicia dentro de él. Entonces, la afirmación general de la semana pasada es: el dar o no dar va a afectar directamente tu vida espiritual, porque la palabra de Dios lo planeó de esa manera. Y hoy vamos a continuar con el mismo argumento para podernos dar cuenta que bíblicamente funciona así. Ahora te invito a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 14, y vamos a leer los versículos 22 hasta el 29. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Amén. Muy bien. Miremos el versículo 22 y 23 inicialmente. La primera frase que encontramos es indefectiblemente, es decir, sin defecto, sin excusa, ¿cierto? Es algo que debemos hacer. Dice: diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y en el versículo 23 leo la última frase, que es sobre la cual vamos a comenzar a hacer énfasis. Dice: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Por favor, conéctate con esa frase, porque esa frase tiene todo que ver con diezmar, con ofrendar, con dar. ¿Cuál es el propósito y cuál es el objetivo de Dios cuando establece principios frente a las finanzas, y uno de esos principios es el dar?
El propósito, lo que está en la mente y en el corazón de Dios nuestro Creador, dice la palabra, es que aprendamos a temer a Jehová. La manera como yo utilizo mis finanzas va a generar en mí temor, respeto por Dios, o por el contrario, generará en mí una actitud de irreverencia hacia Él. Vuelvo y repito, eso es lo que acá está escrito literalmente. Y es importante que descubramos una vez más el espíritu que está atrás del mandamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere decirte? ¿Cuál es la verdad que Él quiere comunicarte por medio de eso? E insisto, el propósito de Dios no es el dinero como tal. El dinero es simplemente un medio. Pero lo que Dios quiere es la salvación de nuestro ser, la redención de nuestro ser por medio de la manera como nosotros administramos nuestras finanzas. Entonces, en la esencia dice, debe ofrendar y debe diezmar y debe hacerlo sin defecto, sin excusa. ¿Por qué? Porque por medio de hacer esto, dice la palabra, usted lo que va a aprender es el verdadero temor del Señor. ¿Qué significa la palabra temor? La palabra temor en el hebreo, en la raíz que se utiliza para traducir la palabra temor, tiene dos significados básicos. El primero es terror, es miedo, ¿cierto? Pero el segundo es reverencia, respeto, reconocimiento y confianza. Y de la misma raíz hebrea se originan los dos conceptos. El primer concepto es de terror, es de algo terrible, es de miedo. Pero ¿para quién es ese concepto? Para los enemigos de Dios. Si alguien es enemigo de Dios, tiene que tener terror de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Dios no es un muñequito que podamos mover de aquí para allá. No, es el creador del cielo y de la tierra. Y vemos el poder de Él en algo tan simple como un rayo. Pero un solo rayo son 10.000 voltios de energía, ¿cierto? Lo vemos en una tormenta, lo vemos en el viento, lo vemos en muchas cosas. Y por eso hay la palabra temor y se puede traducir como miedo, como terror. Pero ese miedo y ese terror, vuelvo y repito, es para aquel que está en contra de las obras de Dios. Si usted va en contra de las obras de Dios, claro, tiene que tener terror, tiene que tener miedo. Pero para nosotros que somos los hijos de Dios, la palabra temor se relaciona con un respeto reverente. El temor de Dios para mí como hijo en ningún momento se tiene que traducir como terror. No, para nada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es muy clara en decir que en Cristo nosotros estamos a salvo de la ira de Dios. La ira de Dios nunca te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, Cristo siempre va a estar por delante, justificándote delante del Padre, independiente del pecado, del tamaño del pecado que tú y yo hayamos cometido. Siempre habrá un Cristo que murió en la cruz diciendo, no importa lo que Él haya hecho, yo ya pagué por Él, yo ya morí por Él. Por eso para nosotros, vuelvo e insisto, no existe y ni debe existir el mínimo rastro de miedo de nuestro Dios, no para nada, sino por el contrario, lo que debe generar en nosotros ese llamado temor de Dios, ese respeto, esa reverencia. Para entenderlo de una manera más sencilla, no es igual, pero por lo menos es un paralelo, es lo que nosotros sentimos por nuestros padres cuando hemos tenido buenos padres y una relación cercana con ellos. Cuando crecemos y nos hacemos adultos, pues ya ese papá no nos está dando palmadas en la cola o cargando un juguete para pegarnos. No, ¿cierto que no? Ya nos corrigió, ya nos educó, ya nos enseñó, ¿cierto? Y ahora la relación que tenemos con ellos cuando crecemos es que nos dirigimos a ellos con mucho respeto, con mucha devoción, porque reconocemos todo lo que hicieron por nosotros. Entonces, no me relaciono con mi papá porque me da miedo que me pegue, pero me relaciono con él porque reconozco todo lo que hizo por mí. Y ese reconocimiento hace con que yo le ofrezca obediencia, le ofrezca respeto y le ofrezca honra. Y a ese tipo de conceptos es a lo que se está refiriendo el versículo 23 de Deuteronomio. Por medio de traer mi ofrenda a Dios,
por medio de la manera como yo ofrezco a Dios de mis recursos materiales, lo que estoy mostrando delante de Dios es el respeto, es el reconocimiento que yo tengo por Él. Cuando alguien ofrenda y cuando alguien diezma, está tomando una actitud humilde, una actitud en la cual está diciendo: si yo tengo esta cantidad de dinero, sea mucha o sea poca, no es porque yo soy muy inteligente, no es porque yo soy muy fuerte, no es porque yo soy muy suertudo, no, yo tengo esto porque Dios me ha dado la capacidad de producir riqueza. Todo viene de ti. Y ahí comienza el respeto, comienza el reconocimiento. Cuando alguien ofrenda y diezma, está diciendo, está reconociendo, no solamente Dios me dio la capacidad de producir riqueza, sino que además de eso he podido disfrutar de mi riqueza. La he podido disfrutar de manera personal, los que están a mi alrededor la han podido disfrutar, y yo reconozco que eso viene de parte de Dios, y por eso en ese acto de reconocimiento yo decido honrar a Dios con mi dinero, con mis finanzas. Todos podemos conseguir dinero para comprar una cama, ¿cierto que sí? Y todos seguramente tenemos un colchón de esos grandes, ortopédicos, hermosos, anchototes, ¿cierto? Y tenemos el dinero para comprarlo. Pero dime, ¿quién tiene suficiente dinero para poder comprar un minuto de sueño? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien puede decir, tengo suficiente para comprar todo el sueño? No, ¿cierto que no? Y si alguno ha sufrido de insomnio, sabe lo terrible que es no poder dormir, ¿sí? Y Dios nos da el sueño como un regalo. Una persona puede ganar todo el dinero que quiera para poder comprar la comida que quiera en el restaurante que quiera, pero no puede comprar la salud para poder disfrutar de esa comida. Y si Dios no te da la salud para disfrutar de esa comida, el dinero se puede acumular en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, y no vas a poder disfrutar absolutamente de nada. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Yo escuchaba un testimonio de este señor que fue sicario de Pablo Escobar, y él decía que había ocasiones donde estaban en una caleta llena de dólares y estaban muriéndose de hambre porque no tenían nada que comer. ¿Eso es bendición? ¿Cierto que no? No. La bendición es tener 1, 2, 100, 200 mil pesos, lo que sea, pero poder disfrutar usted y disfrutar con su familia aquello que Dios le da. Eso es la bendición que Dios nos ofrece. Y una vez más insisto, el respeto por Dios se da en el momento, el temor de Dios se da en el momento en que yo reconozco y digo, Dios a mí me ha hecho bien, y no solamente me ha dado una manera de ganar el dinero, sino que me ha permitido disfrutarlo a mí y a todos los que están conmigo, les ha permitido disfrutar de todo eso que Él tiene para nosotros. En ese sentido, de esa manera, entonces yo comienzo a decir, es verdad, yo no soy el que produzco, yo no soy el dueño de esto, yo simplemente soy el administrador de aquello que Dios me ha dado. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos entendiendo claramente? Es importante entenderlo, ¿sí? Es muy importante porque, vuelvo y repito, esto tiene todo que ver con la calidad de tu vida espiritual.